una teoría del caso también tiene características. Toda técnica de litigación oral tiene, en principio, su teoría, ¿verdad? Una forma de redactar y una forma de oralizar. En este caso, la teoría del caso es, la teoría del caso es una pauta, es una directriz que tiene sus características que tenemos que conocer. Es lógica, es creíble y es contundente. Diego, me parecen unas pautas que en realidad son bastante subjetivas o quizás son bastante gaseosas, muy generales. Nos vamos a dar cuenta que cada una tiene una gran significancia. ¿Por qué? Explícanos, ¿no? Queremos llegar a entender la teoría del caso en toda su amplitud. Bien, primero comencemos con dotar a nuestra teoría de caso de logicidad. ¿Cómo hacemos que nuestra teoría del caso sea lógica? La narración de los hechos que nosotros hemos conocido en ese caso tiene que tener un argumento coherente y uniforme. Nosotros no vamos al juicio oral, no vamos ante el juzgador y decirle, señor juez, mi cliente no estuvo en el lugar de los hechos, pero si se llega a demostrar que estuvo, él no fue el que accionó el arma de fuego. Pero si se llega a demostrar que accionó el arma de fuego, él lo hizo en legítima defensa. El juzgador nos va a mirar y nos va a decir, ¿qué está diciendo este abogado, verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? O sea, esa teoría zigzagueante o esa forma de postular nuestra estrategia del caso no tiene asidero lógico, no tiene sentido. Entonces tenemos que partir que la teoría del caso es uniforme, esa estrategia es única, ¿ok? Sin embargo, hay algo todavía más importante que tener en cuenta para realmente darle logicidad a la teoría del caso. Producción, si me acompaña a la pizarra, por favor. Y es que, ¿cómo podemos hablar de lógica si nosotros no recordamos los principios de la lógica, ¿no? Por ahí, quizás alguien ya se estará recordando esas clases de lógica jurídica, ¿no? Principios de la lógica. ¿Cómo es que nosotros aprendemos a armar argumentos? ¿Sí? Principio de igualdad. A es igual a A. Un objeto es igual a sí mismo. Primer principio de la lógica. Segundo, principio de no contradicción. A es igual a A. Si A es igual a A no puede ser B. Si yo soy inocente, no puedo ser culpable. A ver. A es igual a A, entonces no es B. Principio de no contradicción. Principio de tercio excluido. A ver. Principio de tercio excluido. A no puede ser A y ser A al mismo tiempo. A ver, o soy inocente o no lo soy. A no puede ser inocente y ser inocente al mismo tiempo. Nuevamente, lo que nosotros estamos planteando aquí es aplicar los principios de la lógica a la teoría del caso. Nosotros no vamos a confundir al juez, no le decimos lo que hemos planteado en un inicio, ¿no? No le decimos, señor juez, si mi cliente, no estuvo en el lugar de los hechos, pero de llegarse a demostrar su presencia, no accionó el arma de fuego. Pero de llegarse a demostrar que accionó el arma de fuego, lo hizo en legítima defensa. Nosotros tenemos que tener presente los principios de la lógica, de manera que esto va a dotar de logicidad a nuestra teoría del caso. Volvemos nuevamente. Una vez que nosotros tengamos la teoría del caso que es lógica, ¿bien? Recién vamos a poder transitar a la segunda característica, que sea creíble. ¿Por qué? Porque si nosotros bien podemos cumplir con narrar, ¿ok?
hechos de nuestra teoría, ¿de qué van a servir si nosotros no le damos un fundamento probatorio, ¿no? Si no le damos una consistencia, una acreditación? Entonces, por más muy narrado, coherente, lógico, uniforme que sea ese relato, ¿de qué va a servir si no podemos probarlo? Esa teoría del caso únicamente va a quedarse en ser lógica, pero además tiene que ser creíble, porque el relato de nuestra versión de los hechos, que ya es única, que no se contradice a sí misma, ¿bien? Tiene que tener fundamento en medios probatorios con los que vamos a ir al juicio oral. Entonces, de esta forma, esa teoría del caso lógica va a ser a su vez creíble, ¿bien? Y asimismo, también tiene que ser contundente. ¿Por qué? Porque existe nuestra contraparte y la contraparte también tiene su teoría del caso. ¿O acaso el juzgador, estamos en un monólogo con él y termina nuestras intervenciones y luego el juez decide, o mejor dicho, proyecta la sentencia? Claro que no. Tenemos una contraparte que tiene su propia teoría del caso. Entonces, de nada nos va a servir tener una narración de hechos lógica, creíble, si no es contundente, o en otras palabras, si no es lo suficientemente capaz de producir un daño en la teoría del caso de esa contraparte. Si nosotros somos defensa, ¿de qué nos va a servir esa teoría del caso si no es lo suficientemente capaz de quebrar esa imputación fiscal, ¿no? O de dañar esa teoría del caso del fiscal planteándole duda, planteándole la estrategia de defensa activa, pasiva, ¿no? Que vamos a ver en su momento. Así que tenemos que tener en cuenta que estas son las principales características de la teoría del caso. Bien, y por ello es que nosotros hablamos de lógica jurídica, ¿verdad? No nos quedamos en la lógica aristotélica que hemos hablado con los principios, porque si no, solamente la teoría del caso sería cuestión de narrar hechos lógicos, pero de esa manera no le producimos convicción al juzgador. Tenemos que tener fundamentación probatoria, pero tampoco de esa forma vamos a generarle convicción al juzgador si no es posible de crearle ese daño a la teoría del caso de la contraparte. Si somos representantes del Ministerio Público, obviamente esa tesis fiscal, esa teoría del caso tiene que ser lo suficientemente lógica, creíble y contundente para poder mermar esa presunción de inocencia que le asiste a todo imputado, ¿no? Y llevar más allá de toda duda razonable sobre la certeza de la comisión del hecho delictivo. ¿A quién? Al juzgador. Entonces, estas características de la teoría del caso que en su momento, a simple impresión, ¿no? A primera impresión, lógica, creíble, contundente, parecen como pautas que en realidad son muy gaseosas o muy ambiguas, hemos desentrañado cada una de estas y nos damos cuenta la importancia de generar esta argumentación para poder tener una teoría del caso que sea útil, ¿verdad? Correcto. Visita lpderecho.pe